ya sea peticiones, acciones de gracias, y nos ponemos todos en pie. Les suplico que oren por mí y yo también por ustedes para que Dios nos bendiga en el 2023. Oremos los unos por los otros. Bendito Señor Jesús, te damos las gracias por este servicio que nos has concedido, Señor, comenzar en este 2023 para tu gloria y tu honra, bien, Señor, porque sí, podemos haber decidido este domingo por estar cansados, desvelados, vámonos al parque, a la playa y cancelar el servicio, pero Señor, estamos obedeciendo tu palabra, de estar en tu santuario, porque desde aquí, dice tu palabra, envías bendición. Así que, Señor, gracias por eso. Te suplico, Señor, por las oraciones que se han levantado, las peticiones, Señor, las acciones de gracias también, para que, Señor, seas con estas familias que están en luto, y también, Señor, lo que hemos confesado, de que nos bendigas en este año, te suplico, Señor, de que nos sigas ayudando y que como iglesia, Señor, día con día, conforme tu palabra, vayamos mejorando, y conforme dice tu misma palabra, que vayamos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a los padres de familia, Señor, de esta obra. Bendice a los hijos, Señor, sean hijos, hijas, jóvenes, niños, niñas, bebés, Señor, te lo pongo en tus manos para que, así como, Señor, en este 2022 nos bendijiste, Señor, que esas bendiciones no falten, Señor, que proveas en salud, en trabajo, Señor, y lo principal, Señor, de que si alguien tiene alguna enfermedad, yo me incluyo, Señor, con mi alergia, coyunturas, huesos, artritis, asma, Señor, te lo suplico, Padre Santo, que nos sanes, que purifiques, Señor, nuestros cuerpos, y que conforme dice tu palabra, de que si el ser humano escucha tu palabra, se arrepiente, cambia, tú vas a sanar la tierra, que, Señor, puede ser nuestro cuerpo, nuestras vidas. Así de que, Señor, y creemos, confiamos, Dios, en tu poder, que así como allá en Israel, Señor, levantaste muertos, curaste a ciegos, a cojos, Señor, paralíticos y endemoniados, el mismo poder, Señor, es ahora. Y te ruego, Señor, de que nos armes, que nos ayudes, Señor, a tener más fe, conforme la petición que los apóstoles te suplicaron, donde tú les dijiste, ¿qué quieres que haga por vosotros? Y los apóstoles dijeron, aumentanos más la fe. Señor, que día por día nos la vayas aumentando, Dios, y en fe creer de que tú, Señor, nos puedes sanar. Y Dios, si de repente tu voluntad sea de no sanarnos, estar confiado en tu misericordia, en tus bondades, y creer también, Señor, y poner en práctica lo que dice el Padre nuestro, que sea tu voluntad tanto en el cielo como aquí en la tierra. Pero, Señor, la súplica es para que nos sanes, proveas de salud, trabajo, Señor, y en tu nombre poder venirte a adorar todos los años. Dios, gracias por los jóvenes, Señor, de que están aquí. Bendícelos, Dios, y que así como estamos este domingo, nos propongamos para tu gloria y tu honra, y derrotar y no agradar ni que esté satisfecho el enemigo Satanás, sino, Señor, de que adorarte a ti, y que estén todos, Señor, los viernes, los domingos, y de esa manera ellos, juntamente conmigo, Señor, y la iglesia, vamos a aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, tomen sus asientos. Bueno, pasamos a lo que es el mensaje. Seres humanos comunes y corrientes. Bien, el tema, seres humanos comunes y corrientes. Más adelante le voy a agregar un punto. Fíjense, hermanos, que viendo lo que son la historia, creo que tal vez ustedes pueden conocer a muchas personas que cuando ya esté cerrando el mensaje, voy a dar una oportunidad para que si alguien se recuerde, me diga algún nombre que para ustedes, aparte de lo que yo mencione, ya sea en sus vidas, en sus países o en el mundo entero, han hecho la diferencia en la vida de ustedes. Puede ser también un maestro en la vida de ustedes. Y de esa manera voy a tratar la forma de, en lo que me lo están diciendo, irlos escribiendo. Pero bien, seres humanos comunes y corrientes. Ya en lo que es el primer punto, hermanos, con poder de Dios y de lo alto. Con poder de Dios, también se le puede quitar ahí, de lo alto. Recuerden, hermanos,
que también el ser humano, aunque sea poderoso, entre comillas, ¿verdad? O puede ser poderoso aquí terrenalmente, pero si la gracia y el poder de Dios no está en esa persona, de nada va a servir. Va a utilizar ese poder para someter al ser humano, y al someter al ser humano obligadamente, entonces va a estar pecando delante de Dios. Y tarde que temprano, hermano, de nuevo lo que mencioné hace 1 o 2 domingos, lo que Dios no quiere, hermano, que nosotros, su iglesia, pequemos. Número 1, porque vamos a pecar, ¿verdad? 2, obviamente al pecar hay condenación. Y 3, hermanos, hay cargos de conciencia. Y el ser humano no puede dormir. Le llega el estrés, le llega el dolor de cabeza, le llega miles de cosas, hermanos. Y estoy hablando del rey David, cuando él dijo que dice, mientras yo no confesé mi pecado, mis huesos se secaron. O sea, ese es estrés, es cargo de conciencia. Y cuando el ser humano, hermanos, peca, ahí es donde no es feliz. Entonces cuando Dios dice, o Jesucristo, hermanos, y por medio de su Santo Espíritu nos redarguye para que no pequemos. Redarguir es de que Él nos hace sentir mal. Allí entra, hermanos, el Espíritu de Dios juntamente con la conciencia. La conciencia que Dios nos dejó es para que estemos o satisfechos o estemos insatisfechos, ¿verdad? Que nos sintamos a gusto o saber de que estamos mal. Entonces, y de esa manera, de allí sí, hermanos, cuando ya uno se pone en las manos de Dios, en la misericordia o en el poder de Dios o de lo alto, entonces allí sí va a llegar tranquilidad a nuestras vidas. Vayamos, hermanos, a Génesis capítulo 12 del 1 al 9 y vamos a ver quién va a ser el primer personaje común y corriente, hermanos, aquí en la tierra. Dije Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dios llama a Abraham. Conforme lo que sabemos, hermanos, este personaje servidor de Dios, Dios le llama. Y cuando Dios llamaba a alguien, hermanos, no era porque era popular, porque era fuerte de músculos, no, sino que le agradaba a Dios. De nuevo, Génesis 12 del 1 al 9. Dice así, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehuel. Oremos. Señor Jesús,
Gracias por tu palabra. Gracias por este primer mensaje, Señor, de este 2023. Te ruego, Señor, de que nos ayudes, de que así como los seres humanos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pudieron hacer tu voluntad, te sirvieron, te adoraron, se armaron, Señor, en fe y no en seguir las corrientes de este mundo, sino obedecerte a ti, que lo mismo, Señor, lo que estemos aquí, lo comencemos a hacer, o si ya lo estamos haciendo, Señor, continuemos haciendo tu bendita voluntad. Bendícenos, Señor, y te suplico de nuevo que me ayudes a desarrollar este mensaje. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Aquí, hermanos, prácticamente se ve de cómo Dios le llama a Abraham y cómo él, hermanos, comienza a construir templos o altares para adorarle prácticamente a Dios. Quizás en aquellos tiempos, pero de seguro, hermanos, que mientras ellos estaban vivos, hermanos, por Israel, aquí en nuestras áreas, ahora sí que los mayas, como ya sabemos, hermanos, los pipiles y hay otras comunidades de México, Guatemala y El Salvador, Honduras, de que se dedicaron, hermanos, a construir, ahora ya son ruinas, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos se podría decir montañas, edificios, murales, dioses, hermanos, tanto que aquí sabemos de que adoraban mucho a la madre tierra, a la luna, el sol. Y cuando venían sequedades, me imagino, de mucha agua, no dice, pero cuando había mucha agua o habían enfermedades, hermanos, literalmente sacrificaban a animales, pero cuando ya veían de que según los dioses no satisfacían o no se satisfacían con la sangre de los animales, era donde entraban, hermanos, los seres humanos prácticamente, aquí en América. Si nos vamos a Egipto, pues ya sabemos, hermanos, lo que los egipcios hacían con sus ídolos. Si nos vamos a Roma, España, el dios del águila, que hay muchos documentales, donde prácticamente, hermanos, los ejércitos iban y con aquel su estandarte, o no sé cómo le llamaban, que en una estaca, pues podría decir, le ponían el águila y prácticamente tenían que aquellos lugares donde llegaban, si no besaban el águila, automáticamente, hermanos, eran arrasados, entre otros ídolos que podrían tener. Entonces, hermanos, aquí vemos de que Dios vio el corazón de Abraham y lo escoge y lo llama a él. Y por eso, hermanos, el título de el padre de la fe, de aquel hombre que prácticamente, hermanos, tuvo el valor, pero también la sencillez, la humildad de acatar el llamado de Dios, se somete en amor, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, al ver cómo él obedece a Dios, el mensaje, si ya lo traemos ahora en día, es que así como también nosotros hemos tenido el llamado, sigamos obedeciendo. Amén. En lo personal son mis... cuando alguien se propone rebajar en este año, ¿cómo sería? Metas, ¿verdad? He estado revisando en lo que es lo que me corresponde a mí y hay unos ministerios de que ya despertaron, Dios me lo ha puesto en mi mente y ya les voy a hacer saber que son ministerios que le corresponden al pastor. Si a alguien no le llamo es porque nada pasa, pero si de repente le llamo a alguien es porque, hermano, por aquí quiero trabajar en tu área, que son prácticamente los ministerios que a mí me corresponden. Pero también algo bien importante, que así como Abraham le obedece a Dios y comienza a trabajar en el ministerio o lo que Dios le manda, y lo hizo bien, aunque también como todo ser humano pecó, hermano, pero cuando el ser humano se arrepiente y se vuelve a poner en el hilo, en concordancia o en la gracia de Dios, Dios perdona. En el caso de David también, David era bien visto delante de la presencia de Dios, pecó, se arrepintió, hermano, y Dios le perdona también su pecado. Pedro también peca, ve Jesucristo de que él sale del pretorio, del lugar donde estaba allí Jesucristo capturado, y sale a llorar amargamente, y también Jesucristo, hermano, le perdona su pecado. Pero cuando vemos de que estos hombres obedecieron el llamado de Dios, también nosotros podemos obedecer la palabra de Dios
que es el llamado, pues que también por medio de este santo libro nos hace cada uno de nosotros. ¿De qué manera? ¿O en qué área? ¿O en qué ministerio? Lo que ya tenemos, o si usted siente de que como papá le falta algo, a mejorarlo. ¿Amén? Amén. Como mamá, a mejorarlo. Como hijo, como hija, a mejorarlo. Y de esa manera vamos a estar bien delante de la presencia de Dios. Bien, Génesis 22, del 1 al 24. Génesis 22. Prácticamente nomás voy a dar el tema. Cuando dice Génesis 22, del 1 al 24, dice: Dios ordena a Abraham que sacrificase a Isaac. Ya sabemos, hermanos, de que prácticamente lo que Dios le manda, el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, hermanos, mas Abraham ya sabía de que prácticamente él tenía que sacrificar a su hijo, no simbólicamente, sino, hermanos, literalmente tenía que hacerlo. Entonces, cuando vemos, hermanos, de que ya él aquí en fe se arma y iba a obedecer lo que prácticamente Dios le había demandado. No prácticamente, hermanos, para hacerle daño al mismo Abraham, porque iba a cometer asesinato, literalmente aquí en la tierra, sino para probar la fe de este hombre. Y aquí es, hermanos, donde también podemos ver nosotros. Y ahí, pues, cuando ustedes tengan tiempo ahí, lo pueden leer todo el capítulo, hermanos, de que Dios nos puede probar, no tentar. Porque recuerden, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que Dios no puede tentar, ¿verdad? Porque Él no hace el trabajo de Satanás. Quien tienta es el enemigo. Pero sí nos puede probar para que seamos pulidos como el oro, y también, hermanos, para ir de gloria en gloria, para irnos santificando e ir buscando la gracia de Dios. Me llama mucho la atención, hermanos, con respecto a este punto, de que en el Antiguo Testamento, no recuerdo el pasaje, pero Dios mandaba falsos profetas. Dice yo que Él mandaba falsos profetas a su pueblo para ver si verdaderamente me amaban. Porque ya por lo menos ellos ya tenían los mandamientos, pero si alguien iba cambiando o dando otro mensaje y lo obedecían, Dios veía quién estaba con él y quién no. Ahora en día, hermanos, es algo diferente, pero yo lo tomo de esta manera. Con esto del COVID, hermanos, Dios ha probado al mundo, no tentado, pero de nuevo, ha probado al mundo. Y yo los quiero felicitar a ustedes, y yo incluido con ustedes, de que a pesar de todo lo que hemos pasado, hermanos, hemos estado aquí firmes al pie del ministerio de Jesucristo. Y los felicito y sigamos en su nombre, hermanos, de esa manera, porque así como Dios probaba a líderes comunes y corrientes, también nosotros lo vamos a poder hacer. Y de esa manera, hermanos, si no somos calificados, entonces allí estaríamos en problemas. Pasemos a Éxodo capítulo 3. Entra otro personaje que vendría siendo Moisés. Dice el llamamiento de Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta
grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Creo que humanamente, hermanos, Moisés no era un hombre común y cualquiera. Fíjense, hermanos, cómo, digamos, Abraham, otros personajes eran común y cualquiera. Moisés no era común y cualquiera. Terriblemente. Prácticamente, hermanos, lo consideran como, o se considera como el general del faraón, o el brazo derecho del faraón. Alguien podría decir: bueno, pero también el faraón tenía su hijo, o sus hijas. No importaba, hermanos. Se ha visto en jefes, en las compañías ahora en día, que hay veces los hijos de los jefes son los menos flojos en trabajar para la compañía. Y llegan los trabajadores y son los que andan corriendo, y los jefes confían más en el trabajador que en los propios hijos. Yo creo que, hermanos, él sabía que era un hijo adoptivo del faraón, pero era este hombre Moisés tan servicial, tan fiel, de que se ganó, hermanos, prácticamente, digamos, el amor, el respeto del faraón, y se considera, hermanos, en la historia de que él se convirtió en el brazo derecho de él. Pero miren, por el amor de Dios, o Dios cambiándole la situación, su vida, después de no ser común y cualquiera, para la gloria y la honra de Dios y en el servicio de Dios, se convirtió en un hombre común y cualquiera. Porque cuando él vio o veía lo que a los esclavos les hacían, los maltrataban, los mataban, y prácticamente cuando un egipcio le iba a quitar la vida a un hebreo, él prácticamente lo defendió y le quitó la vida al egipcio, que prácticamente tenía que él protegerlos. Pero él, en el amor de Dios, o el amor que Dios le puso en su corazón, le quita la vida. Al día siguiente ve que dos hebreos estaban peleando y le dice: no peleen, no se peleen. Viene uno de ellos y le dice: ahora te van a convertir en juez y te van a matar así como mataste. Imagínense. Y él entendió y dijo: esto ya se descubrió. Se va, y desde que salió del trono, hermanos, de ahí del reino, él se convirtió en un hombre común y cualquiera, y se fue prácticamente a trabajar con su suegro. ¿De qué? De pastor, juntamente con su esposa y las hijas de Jetro, hermanos, allá ser un hombre común y cualquiera. Pero vemos, hermanos, y aquí voy a ir dando ya el mensaje que va a ser final. Pero siendo ya un hombre común y cualquiera, después, hermanos, Dios lo utiliza, o cuando digo después, o desde ahí ya lo estamos utilizando, pero cuando digo después es de que él se considera el libertador del pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto. Entonces, por eso que ahora nosotros lo conocemos como un libertador, que Dios lo utilizó siendo ya un hombre común y cualquiera. Usted es un hombre común y cualquiera, gloria a Dios. Somos grandes millonarios, grandes empresarios, grandes intelectuales, alguien que haya escrito, no sé, 5, 20 libros de 1000 páginas. Yo creo que quizás ni libros quizás leemos, ¿verdad? O muy poco. Bueno, los que están en la escuela es como por tarea tienen que leer los libros, recuerdo con mis hijos. Pero no somos, hermanos. Alguien podría decir: oh, qué triste, entonces soy pobre, soy desdichado. No, sintamos los privilegiados porque Dios utiliza al hombre común y cualquiera. Amén. ¿Utilizó a los grandes filósofos e intelectuales cuando vino Jesucristo? No, utilizó lo peor, los apestosos a pescado, porque pues la mayoría, hermanos, eran pescadores.
otros cobradores de impuestos, que para el pueblo de Israel era lo más sucio, los que andaban cobrando impuestos. Dios utilizó, hermanos, lo peor. No te dice que no por lo peor, pero si somos hermanos comunes y cualquiera, gloria a Dios. Y Dios, hermanos, en este 2023, por eso nos va a utilizar como nos ha utilizado hasta ahora y más poderosamente si nosotros permitimos de que Él lo haga. Mateo capítulo 13. En Mateo, hermanos, capítulo 13, vamos a ver, yo creo que si les preguntara a ustedes, hermanos, ¿y Jesús era un hombre común y cualquiera? Yo creo que la respuesta va a decir, no, pues Él no era alguien común y cualquiera, ¿verdad? Porque sabemos que era el Hijo de Dios. Amén. Era, es y será por los siglos el Mesías. Amén. Amén. El único, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Lo creemos, ¿verdad? O sea, nosotros creemos, y para los que creyeron en Él en aquellos tiempos, ellos estaban conscientes de que no era un hombre como cualquiera, pero Satanás sí, y el ser humano sí. Dice aquí en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, dice Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ojo con lo que viene. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren, hermanos, qué terrible que para los gentiles, para los lugares donde estaba predicando, Jesús era grande, era poderoso, era diferente. Hay un versículo que dice, jamás hemos visto y oído de que alguien hablase como este. Porque veían la diferencia, veían el poder, veían el denuedo que tenía, hermanos, para hablar, y no solamente para hablar, sino con los milagros poderosos que hacía. Entonces, hermanos, pero vemos de que aquí aclara que dice que prácticamente era en su tierra. Y iba, hermanos, al templo prácticamente para enseñarles, pero no creían en él. Y aquí viene la frase de nuevo, todo lo negativo, hermanos, que iba para Jesucristo, sí es cierto que venía al ser humano, pero también era el enemigo utilizando esas mentes, esos cuerpos para minimizarle. Y decían, ¿acaso no este es el hijo de José? ¿Acaso no este es el hijo de María? Y no está aquí nuestra hermana, pues. Entonces, ¿de dónde es que él saca poder o de dónde? Entonces, hermanos, prácticamente, de nuevo Satanás y el ser humano lo puso como alguien común y cualquiera. Hay otro versículo por ahí que dice que cuando le estaban recriminando también a él, y él lo catalogó como hijos del diablo, lo voy a poner de esta manera, como que le dijeron, tú eres hijo del diablo. Y también en otro versículo le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, tú eres como del pecado o algo así, queriéndole decir de que no creía de que la Virgen María había sido embarazada por obra y obra del Espíritu Santo, sino que le estaban diciendo, insinuando de que prácticamente ella había engañado prácticamente a José. Y dice, nosotros tenemos un solo padre. Y dice, como queriéndole decir, tú tienes, ¿verdad? El que embarazó a María también tienes a José. Entonces, el mismo enemigo minimiza al hombre. Pero ahora, cierro ese punto.
vengamos a nuestros tiempos. Si ya sabemos cómo era o quién fue Jesucristo, ¿y qué es lo que hizo Jesucristo? Pues, y no vino a salvar toda la humanidad. No vino por gracia a devolvernos todo aquello, hermanos, que Satanás le robó. Sí, le robó la gracia, la santidad, la inocencia a Adán y a Eva. Jesucristo, hermanos, nos vino a devolver eso. Y en gracia y misericordia, ahora podemos ser libres de eso. Pero siempre el enemigo va a querer, hermanos, minimizarnos. Queremos decir, tú no puedes, ¿verdad? Alguien pudiera decirme, si alguien me preguntara, si me entrevistara, ¿verdad? Y me dijera, para ser pastor, ¿cuántas carreras universitarias tengas? Por ahí me minimizará. ¿Cuántos doctorados en la palabra tienes? Allí me minimizarán. Si me dijeran, teólogo, ¿en qué materia eras? Allí me minimizarán. Pero mi defensa es, hermanos, prácticamente de que, y no es ninguna excusa, si todos, hermanos, quieren estudiar, sea en un instituto o en una universidad bíblica para agarrar una carrera, hermanos, en lo que es palabra de Dios, para ser doctor en la palabra, hermanos, de puertas abiertas. Yo no voy a ser como algunos pastores que por tal de que no sepan más que yo, no, hermanos, hasta ahí mantente, ¿verdad? Y ya cuando vean que están estudiando, oye, tú estás leyendo mucho, bájale porque te va a quemar el cerebro, ¿ya? Te va a ir mal, mucha palabra mata, y por ahí se van. Lo estoy inventando, no. En el instituto, hermanos, donde yo estudié, estaba un alumno que se fue escondido de su pastor, y no estoy hablando, sino que de las iglesias cristianas, hermano, se fue escondido de su pastor porque le dijo que quería estudiar, y él le dijo que no servía de nada eso. Y le no, eso no. En cuanto más lee, si alguien viniera de ustedes y me dijera, pastor, es más, voy a corregir lo que iba a decir, me da permiso. Ustedes me dijeran, puedo estudiar en un instituto bíblico y después irme a un colegio y después a la universidad. Gloria a Dios, hermano, vete a estudiar. ¿Por qué yo lo voy a detener? Pero, hermanos, el ser humano, el mismo ser humano, siendo utilizado por Satanás, me pudiera a mí decir de que yo soy menos que cualquiera, porque tal vez no tenga los títulos. ¿Que puedo seguir estudiando? Por supuesto que lo puedo hacer. ¿Que tengo ganas? ¿Que está eliminado eso? No, siempre tengo el deseo, hermanos, de seguir estudiando. Que no he podido hasta ahora, digamos, en el económico, el trabajo, lo que sea, esos son otros 5 pesos, pero tengo el deseo de seguirlo haciendo. Ustedes también. Para que así, el día de mañana, Satanás no nos pueda minimizar o avergonzar. Pero lo que sí, hermanos, les puedo decir es, de nuevo, no quiero y no me vayan a malinterpretar que los colegios, institutos, universidades no son buenas. No, vayan. Pero más les encargo, hermanos, leamos palabra de Dios. Y si nosotros leemos palabra de Dios, Satanás no nos va a poder avergonzar. ¿Por qué? Porque vamos a saber palabra de Dios. Amén. Y cuando ya se vaya al instituto, colegio, universidad, por lo menos vamos a saber lo básico de lo que dice la palabra de Dios. Y la otra es que para los apóstoles, hermanos, Jesucristo no les dio ningún certificado universitario. Obviamente sabemos que fue la mejor universidad que tuvieron los apóstoles, pero Jesús, un certificado, no se lo dio. Pero entonces, ¿cuál fue la defensa de los apóstoles? Era de que ellos salvaron a muchas personas. Miles. Ya iba a decir cientos, pero no, son miles. En la primera predicación que el apóstol Pedro hizo, ¿cuántos se repitieron? 3,000, y son más de 3,000, porque se supone que en aquellos tiempos, hermanos, nada más se contaban a los hombres. Imagínense, más las esposas de los hijos y las hijas, podrían ser 6,000-7,000 personas, hermanos, en una sola predicación. Lo que alguien venga a querer minimizarme a mí o avergonzarlo a usted, porque no, con los títulos, de nuevo, no estoy diciendo que no soy importante. Lo que estoy diciendo es que en esto de Dios, lo más importante es salvar usted su alma. Amén. No pecar y esforzarse y pelear para salvar su alma. Número 1. Y también lo otro, hermanos, salvar almas. Traer invitados para la gloria de Dios. Tengo que, siempre he dicho que lo voy a hacer y no lo he hecho. Hagámoslo en estos días, ayúdame. Alrededor de 18 o 20 personas que por la gracia y misericordia de Dios
las he podido llevar a las aguas bautismales y yo con eso me defiendo. ¿Que estoy satisfecho? No, pero que, hermanos, vamos a seguir trabajando para la gloria y la honra de Dios, lo vamos a hacer. Y para ir cerrando, hermanos, en la famosa Wikipedia, en YouTube, en Google, que es una de las bibliotecas virtuales más formales, creíbles, encontré también, hermanos, un personaje que se llama, a lo mejor ustedes lo han oído, Simeón José Bolívar. ¿Lo han oído, creo yo? O quizás no. Prácticamente, hermanos, este hombre es el que logró liberar a la Venezuela de aquellos tiempos de los españoles, y dice que también por allá anduvo por El Salvador, Perú y otros países, hermanos, que me imagino que se movía y trabajaba, pero que este hombre, hermanos, común, cualquiera, campesino, hermano, obrero, un niño, un joven que fue creciendo, Simeón José Bolívar, prácticamente, hermano, se considera un Moisés aquí en América. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Cafetalero que hacía milpa. Pues, hermanos, cuando alguien se propone hacer algo para la gloria y la honra de Dios, el mismo ser humano le reconoce. ¿Por qué? Porque hace el bien para una gran comunidad. Tal vez ustedes, hermanos, han escuchado a José Matías Delgado. Alguien, hermanos, que según ahí, yo sé que tengo el teléfono ahí grabando, pero tomé la captura de la foto, donde dice que era ciudadano salvadoreño y español, y que fue un líder eclesiástico, pero también que se involucró en lo que es la política, hermanos, y también ayudó para la liberación de El Salvador. Un hombre común y cualquiera. Pero sin embargo, cuando él dijo, no, voy a trabajar primero para adorar a Dios, pero también cuando se veían las injusticias de un pueblo, ellos metieron el pecho y comenzaron a trabajar. Hicieron, hermanos, la diferencia. Abraham Lincoln. ¿Saben quién es él, verdad? Prácticamente, hermanos, es el que peleó y logró que se quitara la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Y me imagino que pues ya al lograr eso aquí, en los demás países, hermanos, también agarraron el ejemplo y ayudó a que este campesino, hermanos, del campo, ganadero, como y cualquier, hermano, lograra estar en uno de los libros más importantes y líderes de la tierra, que hicieron el bien para poder ser de bendición al ser humano, pero por supuesto, como creedores, hermanos de Dios, a estar satisfechos. Dejo unos segundos, hermanos, para que así brevemente me digan para ustedes qué otro personaje es importante en sus vidas. De lo contrario, si no hay nadie, voy a pasar a un personaje que me ha llamado la atención. Alguien más que ustedes conozcan o crean que es importante en sus vidas o en el mundo de la tierra. Ahí, Bukele. Me lo quitaste, gloria a Dios. Muy bien, ahí voy. ¿Alguien más? Muy bien. Justamente, Nayib Bukele. Y yo sé que por acá, y déjenme decirle por qué lo quise meter, pensé y dije, sé que es política. Pero miren, este hombre en una entrevista dice que él ya confesó a Jesucristo. Creo que a este hombre nada más le falta el bautismo. Pero dice que ya confesó a Jesucristo como cristiano. Invitó también, hermanos, para cuando se recibió su ¿cómo le llaman? La faja presidencial, se me olvidó ahorita. Invitó a Dante Gebel como pastor de las iglesias cristianas para que fuera a bendecir su mandato. Pero también en esa misma entrevista y en varias dice que él está consciente que sin el poder de Dios ni siquiera una hoja del árbol puede caer, y que sin Dios, hermanos, nada se puede hacer. Y donde me llama la atención esto es de que si él confesó a Jesucristo, pues es un hombre de fe. Y otra cosa bien importante, hermanos, y sabíamos de que todo un país, como un solo hombre,
Ahora, obviamente él no era como un pulpo que agarrando aquí, no, obviamente la mente, ¿va? Y ordenando sus ministros. Pero que por la misma mente y por un solo cuerpo, un hombre pueda ordenar un país. Yo no sé, 7 millones en El Salvador. No son 100,000, no son 7 millones. Más los demás que nos está ayudando aquí en los Estados Unidos, y no solamente aquí, en Italia, España, donde quiera que haya salvadoreños, un solo hombre. Me llama la atención cuando él a su papá le dijo, ¿por qué el país es tan pobre? Y le dijo, no es el país pobre. Pobres son las mentes que dominan el país. Entonces, hermanos, si un hombre puede someter al mal y puede hacer el bien para muchas personas, hermanos, aquí entra la pregunta. Que si ya di ejemplos bíblicos de seres humanos y también ejemplos de aquí de la tierra, pero falta un líder en la tierra. Falta alguien más, hermano, quizás aquí en la iglesia. Y quizás, y lo que voy buscando con este mensaje, pidiéndole a Dios que en este mensaje, que así como muchas veces hay casting para hacer, si alguien puede cantar, si alguien puede actuar para hacer una película, y de esas reuniones y casting y pruebas salen los grandes artistas, ya sea en actuación en películas, en cantar, quizás, hermanos, los grandes líderes están aquí sentados, están aquí al frente y no nos ha caído el 20. Entonces, hermanos, el llamado es para que en este 2023 el líder que falta, él no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí en Houston, sino que podemos ser a nivel del mundo, primero para la gloria y la honra de Dios, 2, hermanos, para beneficio de nuestra alma, y 3, para el beneficio de la comunidad, sea en la iglesia, sea el ser humano. Si le adoramos a Dios y le hacemos el bien, hermanos, al ser humano, como iglesia, gloria a Dios. Pero si somos de bienestar para los chinos, afroamericanos, sea que vengan o no vengan a la iglesia, adoramos a Dios y no son su creación, pues. Ahora, que de repente no se bautizaron, ese ya es, obviamente le vamos a predicar la palabra y le vamos a invitar, pero imagínense a un chino que hable puro en su idioma, ¿cómo evangelizarlo? Podemos buscar, si de repente hay una oportunidad, pastor. De hecho, yo tuve con Erwin allí un mecánico que era sordomudo. Y nos comunicábamos, hermano, yo escribiendo allí en Google, ¿verdad? En español y traduciéndome. Y lo que yo puedo en mi inglés allí, y nos entendíamos. Y una vez le dije, te invito a la iglesia. Y me dice, no hablo. Y le dije, ¿tú tienes de seguro alguna familia que habla y escucha y que él te ayude a traducir? Y no, buena idea. Mi esposa, ok, tráete después. Sin que ustedes, y créanme que estaba contento porque me dijo que iba a venir todo, pero ya la esposa no quiso venir. Y yo dije, pues ya tener a alguien sordomudo y que alguien esté ahí escuchando y haciendo los movimientos, hermanos. El punto es de que, creo yo, de que en el nombre de Jesucristo podemos hacer la diferencia. Y por aquí, hermanos, también que se quiten, que se quedaran más bien las niñas, los niños aquí conmigo ahora, porque yo creo, y aquí termino, de que aquí, en esta iglesia, en este templo, hay grandes líderes. ¿Amén? Bye. Muy bien, hay medio, ¿verdad? Pero muchas veces no lo sabemos. Oh, dígame. ¿Amén? Hay un líder mundial. Ajá. Zelensky está siendo muy buen líder en Ucrania porque es muy valiente, ha resultado ser muy valiente. Sí. Y yo pienso que ahí está el poder de Dios en él. No me está usando como David y Goliat porque está luchando contra una potencia mundial. Ucrania, sí. No lo ha recibido. Entonces, para mí ese es un gran líder. Es un gran líder. Que aparentemente cuando yo escuché que esta gran potencia iba en contra de Ucrania, dije, lo va a tocar una semana. Pero miren, hermanos, cómo se le ha complicado, y estos días estaba escuchando, de que ya Putin estaba, que supuestamente va a negociar, porque como que ya vio que no es
fácil el asunto. Pero aquí vemos, hermanos, de que los grandes líderes están ahí y a veces hay un miedo. Me quedo ahora sí ya en la iglesia. ¿A qué? Quizás a cantar, hermanos. Quizás a cantar. Y yo les voy a decir algo. Para la gloria de Dios lo voy a decir, sin ningún ego. Ustedes saben que no me gusta, pero lo voy a decir para la gloria de Dios. Que me han dicho, hermano, gracias a Dios porque usted sabe cantar. Yo les digo, para la gloria y la honra de Dios, lo poquito que sé lo voy a hacer. Pero les voy a dar una clave. De primero, yo iba así como estamos así. Dios manda. Usted está viendo de mí, no voy a montar. Pero aquí viene algo, hermanos, que digamos, si ya salió un poquito, debo de mejorar. El liderazgo de la voz para cantar es de decir, bueno, no le voy a cantar a los que están aquí, pues están aquí grandes, no sé, maestros en la ley que han ido a canción para sacar carreras allí con respecto a lo que es instrumento o voz. Que me juzguen, no importa, yo voy a cantar para Dios. Dios manda lluvia. Ya vino aquí, ¿verdad? Derrama de tu espíritu. Y se está riendo, pero a mí no me interesa. Entonces, hermanos, ahí es de que se salen los liderazgos. Entonces, cuando usted vaya a cantarle a Dios, yo creo que con este mensaje ya vamos a tener una lista para el próximo domingo, ¿verdad? Que ya van a venir muchas participantes aquí en el coro. Y cuando uno cierra los ojos carnales y se olvida de los que están aquí, y que se puede equivocar, sí se puede equivocar, pero a brincar, a acomodarse y a seguir adelante. Y si de repente hay que disculparse, hay que disculparse. Yo me equivoco. ¿Cuántas veces me he equivocado aquí en el coro? Muchas veces. ¿Y qué es lo que he dicho? Solamente Dios no se equivoca. Sigamos adelante. Ese es el liderazgo, digamos, en lo que es la voz. He mejorado, obviamente que en otro liderazgo debo de ir mejorando, sí, hermanos, pero de nuevo, el ser humano nos va a menospreciar, pero Dios, hermanos, nos va a premiar y nos va a reconocer. En cualquier área que usted quiera hacerlo, hermano, predicar, cantar, yo no sé, X, en el ministerio, nada más hagámoslo para la gloria y la honra de Dios. En especial, obviamente el mensaje es para todos, pero para las niñas, los niños, hermanos, no detenerles, sino que sigan mejorando y de esa manera vamos a tener libertad ministerial y abundancia, hermanos, de personas en predicar la palabra, en cantar, y toda la iglesia vamos a entender que es necesario de que así como Dios utilizó a seres humanos comunes y corrientes, también nos puede utilizar a cada uno de nosotros si nos ponemos en sus manos. Amén. Entonamos el último canto que se llama Tu pueblo dice